Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de cuándo y dónde me estén viendo. Les doy la bienvenida al primer episodio de esta serie que aún no tiene un nombre oficial, pero en el que vamos a tratar el world building, la construcción de mundos, más en específico los mundos de fantasía, ya que yo estoy escribiendo una saga de fantasía, por lo tanto es el tema del que más sé. Cabe aclarar que no soy un experto en esto y todo lo que voy a aconsejar es en base a lo que he ido aprendiendo y lo que a mí me ha servido y que creo que puede servirles al resto de personas que quieren empezar a crear un mundo de fantasía o que ya están creando un mundo de fantasía y quieren un poco como saber más o menos qué hacer, porque muchas veces uno se pierde a la hora de estar escribiendo. Otra cosa que aclarar es que esta serie no va a ser semanal ni mensual, no sé cuándo voy a subir un capítulo porque pues voy aprendiendo cosas y no sé cuánto tiempo me voy a tardar en como reunir bastante información, bastante aprendizaje y después subirlo para un video. Así que tampoco voy a decir que me voy a demorar un año en subir otro episodio, pero les advierto que no va a ser semanalmente ni nada por el estilo. No va a haber una fecha pues fija. Y también si escuchan algún ruido de fondo, ya sea ladridos, autos o lo que sea, disculpen, es la zona en la que vivo y no hay de otra. Es bastante estresante a la hora de grabar, pero aviso en todo caso. Estos episodios pueden escucharlos tanto en YouTube como en Spotify, por donde a ustedes más les acomoden. Y ahora sí, empecemos con el tema que vamos a abordar en este episodio, que será la magia en la fantasía. Cómo crear magia en una historia de fantasía. La magia es algo maravilloso. No sé, ¿a quién no le gusta la magia? ¿A quién no le gustaría hacer hechizos, mover objetos, levantar cosas, hacer mil y un trucos? O sea, es increíble y también es un tanto peligrosa porque hay hechizos que pueden llegar hasta matar. Pero en una historia de fantasía, ¿cómo creamos magia? ¿Qué tipo de magia creamos? ¿Qué historia le damos? ¿Hace falta dar una historia, un origen? ¿Qué tenemos que hacer para crear magia en una historia? Bueno, eso es lo que vamos a hablar hoy. Para empezar, aquí tengo algunas anotaciones. Para empezar, tienen que saber en qué dirección va a ir su historia. ¿Esto por qué? Bueno, pues porque sabiendo en qué dirección va tu historia y lo que quieres contar, puedes saber qué tipo de relevancia va a tener la magia dentro de esta. Ya que si la magia pasa a un tercer plano en tu historia y no le importa a casi nadie, pues no tienes la necesidad de esmerarte en profundizar y crear todo un sistema de magia. Sin embargo, si la magia tiene un segundo plano, pues ahí sí puedes profundizar un poco más y tienes que darle más importancia, ver los detalles y todo eso. Ahora, si es un primer plano y es protagónico la magia, pues obviamente vas a tener que profundizar, dar miles de ideas, ponerle muchos detalles, muchas cosas. Pero ven, a eso me refiero, a que si sabes en qué dirección va tu historia, sabes la relevancia que va a tener la magia y por lo tanto vas a saber pues qué tanto tienes que estresarte creando todo lo que quieres crear con respecto a la magia. Bien, ahora que sabes en qué dirección va tu historia y qué relevancia tiene la magia dentro de esta, pues tienes que hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué hace tu magia? ¿Qué hace? Y no me refiero a levitar cosas, a acabar con las personas. No me refiero a esas cosas básicas. Que está bien, ok, está bien tener unas bases y tener como unos hechizos más básicos, pero me refiero a profundizar más, a hechizos más complejos, a cómo los niveles de la magia, cómo se organiza esta, porque claro, si tú quieres crear un mundo de fantasía y presentarlo al mundo y va a tener magia esta historia, pues la magia tiene que entregar algo interesante, algo nuevo, ya que hemos tenido muchas versiones de cómo funciona la magia a lo largo de los libros, de películas, de series. Entonces hemos visto mucho de la magia y por lo tanto si van a presentar pues en otra historia más magia, pues debe tener algo interesante para que así logre captar la atención de las personas que vayan a ver esta historia. Como recomendación, las ideas que tengan, las que sean buenas, sean malas, las ideas que tengan, anótenlas. Y cualquier idea que tengan, no confíen en su memoria para retenerla ahí, anótenla, ¿ok? La memoria a veces falla. Cuando escribimos algo, cuando creamos algo, tenemos tantas ideas que 10 hacen que nos olvidemos de otras 10 y cosas así. Entonces mejor anoten las cosas, las ideas que tengan, para que así en un futuro no sientan esa frustración de tenía una idea buenísima pero me olvidé cómo era. Mejor anótenlo, ¿ok?
como recomendación. Puede dar flojera, sí, pero es mejor hacerlo. También, como otro consejo para las personas que quieran organizar esta historia, el sistema de magia, aunque no sea relacionado con la magia, lo que quieran organizar, cualquier cosa de una historia, ya sea la historia de fondo, lo que había antes, alguna raza, alguna especie, o en este caso la magia, los niveles de poder y todo eso, les recomiendo usar Canva. Canva me ha servido mucho, ya que simplemente busco esquema y lo organizo de esa manera. Para las personas que lo están viendo en YouTube, en pantalla, bueno, se va a mostrar cómo lo he ido yo organizando. No voy a arreglar todo porque eso es parte de mi historia y pues eso es más privado, pero para que vean cómo lo he ido organizando yo. Y Canva de verdad me ha servido mucho. He tenido, por ejemplo, aquí puse una lluvia de ideas en la que ponía todas las ideas que tenía, la que se me ocurriese, cualquier idea, hasta la más mínima. Y después hacía un esquema, buscaba esquema en Canva y lo personalizaba a mi manera. Y ahí organizaba mejor las ideas. Esta idea que se me ocurrió, quiero ponerlo a esto. Esta idea no me gusta tanto al final, la voy a descartar. Como les digo, anoten todas las ideas. Las vayan a descartar a futuro o no, es mejor prevenir y que después no suframos porque se nos olvidó. Ahora, con respecto a cómo organizar, qué hace la magia y todo eso, responder a esa pregunta, bueno, ahí cada uno decide cómo lo hace. Yo, para darles un ejemplo y para que no estén como tan perdidos, pues les mostraré cómo lo hice yo. No les mostraré todo porque sigue siendo privado, pero les mostraré algunas cositas que he creado para que se hagan una idea. Yo dentro de mi historia creé 6 tipos de magia que nacen de una sola, las cuales son las siguientes: la magia oscura, la magia elemental, o sea, los elementos fuego, agua, viento, tierra, la magia luminosa, la magia de las ilusiones, una magia destructiva, que no sé si ese va a ser el nombre oficial, pero por lo menos por mientras lo tengo de esa forma. Luego está una magia transformista que puede darle vida a los objetos, ¿ok? Son esos 6 tipos de magia. No sé si van a ser lo final, lo oficial, pero esa es la idea, el boceto que tengo de los tipos de magia que quiero en mi historia. Ustedes no necesariamente tienen que crear un montón de tipos de magia, puede ser una sola y que abarque muchas cosas, pero eso ya es elección de cada quien. Yo por mi parte quise dividirlo en distintos tipos de magia, ya que eso también pues me ayuda, me aporta en un tema social dentro de esta historia que abarcaré un poco más adelante, pero por lo menos por mientras veamos esto que les estoy hablando. Pero bueno, les muestro el esquema que tengo. Aquí tengo la magia oscura, ¿vale? Su descripción es que, una descripción breve, que son hechizos muy poderosos pero que ocupan mucha energía. En los hechizos tenemos entre ellos la manipulación mental, los muertos vivientes, el poder de marchitar las plantas, maldiciones peligrosas, regeneración extrema, rapidez y fuerza aumentada. Por otra parte, en la magia elemental, bueno, tenemos lo típico. Si tienes la magia del fuego, pues puedes controlar el fuego. Si tienes la del agua, puedes controlar la del agua y así. También le agrego algunas otras cosas. Por ejemplo, en la magia del agua, pues puedes caminar sobre el agua. También está la magia luminosa, en la cual su fuerte son los hechizos de protección y defensa. Y luego tenemos también lo que es la magia de ilusiones, que obviamente hace ilusiones, o sea, no hay más misterio. Pero van entendiendo lo que les voy mostrando y diciendo sobre cómo organizar la magia que quieren tener. Y bueno, como algunos habrán notado, a la hora de mencionar los hechizos no dije ningún tipo de nombre, como lo es en Harry Potter con el Wingardium Leviosa u otros hechizos. Y es que aquí un consejo no solamente para la magia, sino para cualquier cosa que quieran escribir. Si no es necesario, no lo hagan. Y les voy a dar un ejemplo con esto mismo, de los hechizos. En mi historia, los hechizos sí se utilizan con nombres. ¿Okay? No, hay magos más poderosos que no necesitan pronunciarlos, pero en general muchos magos sí necesitan pronunciar nombres de los hechizos para poder ejecutarlos. Sin embargo, en el primer libro que estoy escribiendo no hay mención de estos hechizos con nombre. Por lo tanto, no es necesario escribirlo, ya que estaría perdiendo mucho tiempo que podría usar en otras cosas
por estar escribiendo cosas que no voy a usar de momento. Y claro, ahora entra en cuestión qué tengo que escribir y qué no, qué es necesario y qué no. Porque claro, estamos escribiendo sobre los tipos de magia y después vamos a escribir sobre las especies, sobre no sé qué, sobre los reinos. Claro, estamos escribiendo las bases de nuestra historia. Pero ahora digo que si no lo vamos a mostrar en ese momento, no lo escribamos hasta que toque mostrarlo en la historia. Por lo tanto, ¿qué escribir y qué no? Vale, una separación. Cuando son cosas grandes, como lo es los tipos de magia, cómo funcionan los reinos, las especies y todo eso, lo que da base al trasfondo de tu historia, sí es importante escribirlo porque son cosas grandes. Sin embargo, cosas pequeñas como lo son los nombres de los hechizos, que son cosas muy pequeñas, pues puedes aplazarlo a lo último de tu lista de lo que tienes que fijarte en escribir y crear. Y puedes dejarlo para cuando te toque escribirlo y mostrarlo en tu historia o para un poco antes. Pero ten prioridades a la hora de organizar las cosas que vas a crear y mostrar en tu historia. Porque, por ejemplo, si escribimos sobre la marcha, lo que son las bases de nuestra historia, por ejemplo, los tipos de magia, el cómo funciona la magia, los reinos o las especies, si lo vamos escribiendo sobre la marcha, claramente vamos a tener incongruencias o se nos van a ocurrir otras cosas y no vamos a poder cambiarlo. Y si lo cambiamos va a ser un sinsentido, una gran incongruencia y se va a notar mucho en la historia y le va a restar puntos a lo que estamos escribiendo. Sin embargo, por el contrario, con cosas pequeñas como lo son los nombres de los hechizos, pues nadie se va a dar cuenta. Si en el primer libro, por ejemplo, en mi caso en el primer libro no los utilizo, no hago mención, o sea, digo que sí algunos magos sí necesitan pronunciar los hechizos, pero no digo una lista enorme de todos los nombres de los hechizos. Y para el segundo libro sí hago mención de estos, o sea, sí digo, no sé, Wingardium Leviosa, obviamente no voy a poner eso en el libro, pero es un ejemplo. Pues obviamente no va a ser ninguna incongruencia porque no estoy cambiando nada, solo le estoy agregando algo que el lector no sabía y que pues entienden lo que voy diciendo. Si son detalles pequeños, puedes crearlos más adelante, puedes aplazarlos. Si son grandes cosas que son las bases de tu historia y que a futuro pueden generar alguna incongruencia o algo, necesitas tenerlo ya, tenerlo claro, pues entonces créalo. Pero tengan una lista de prioridades. Ahora, lo siguiente. Junto con lo que puede hacer la magia, o sea, los hechizos y todo eso, puse también los efectos que producen estos hechizos, el utilizar esta magia. Porque aquí hay una cosa muy importante que aprendí. Lo que rodea la magia es mucho más interesante que lo que puede hacer la magia. ¿A qué me refiero? Me refiero a dos cosas. Uno, en los efectos que produce. Y dos, que esto es opcional, creo yo, en los términos sociales. Pero los términos sociales vamos a dejar un poquito más adelante. Ahora centrémonos en los efectos. Yo aquí, por ejemplo, en la magia oscura ciertamente puse que los hechizos, está entre ellos la manipulación mental, las maldiciones peligrosas, bla 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 bla. Y los efectos que puse al utilizar esta magia es el envejecimiento acelerado, posibilidades de pues ser estéril, más posibilidades de enfermedades, la putrefacción del cuerpo, o sea que te va pudriendo el cuerpo. También, pues en el caso de que uses mucho, de forma muy excesiva esta magia, puede que sea como que por así decirlo, un ente oscuro, pongámoslo así, tu cuerpo se rodee de negro y te vuelvas como una forma demoníaca, por así decirlo. Aquí lo estoy explicando de una manera muy superficial. Obviamente en la historia lo describiré a más detalle, pero aquí es para que se den una idea. Pero hagan esto, hagan muchos efectos en los diferentes tipos de magia o incluso en los hechizos si quieren ponerle. ¿Esto por qué? Bueno, pongamos esta situación. Un mago lanza muchos hechizos. Claro, son muy geniales los hechizos. Decimos, wow, qué increíbles son estos hechizos. Pero al saber los efectos que producen, podemos llegar a preocuparnos por este personaje que está tirando estos hechizos. Por ejemplo, si un personaje usa algún tipo de magia, pongamos la magia oscura, vamos a decir, wow, estos hechizos justo sirven para la situación, son muy poderosos, pero al ver que lo está utilizando nos vamos a preocupar porque sabemos los efectos. Vamos a decir, va a contraer alguna enfermedad, se le va a pudrir el cuerpo, algo por el estilo. Entonces eso hace que haya mucha más tensión y sea mucho más interesante lo que está
ocurriendo en aquella situación, lo que está haciendo ese mago con esos hechizos que está lanzando. Hace que la atención del lector se capte mucho más en la historia y también de una complejidad mucho mayor a lo que estás escribiendo, ya que vas a agregarle un plus a que no simplemente va a ser llegó un mago, resolvió el problema con magia y listo, no hubo ninguna consecuencia para él y puede usar los hechizos cuantas veces se le dé la gana. No, ahora que tenemos los efectos, va a pasar lo siguiente: va a llegar un mago, tal vez resuelva la situación a duras penas y encima va a tener consecuencias para sí mismo, que puede ser putrefacción del cuerpo o cosas por el estilo. Entonces eso va a generar mucho más interés en el lector y querer seguir continuando con la historia que estás contando. Y ahora lo siguiente y lo que más me gustó a la hora de escribir sobre la magia dentro de mi historia, y es el tema social. Para empezar, tenemos que ver que, claro, tenemos la magia y por lo tanto esto influye en el comportamiento de las personas. Tal vez hay algunas personas que se creen superiores o cosas por el estilo, como pasa en nuestra sociedad, no con la magia, pero con otros temas. Y claro, aquí hay dos preguntas. Primero, la primera pregunta: ¿en tu historia todo el mundo tiene magia? ¿O hay solo una cantidad de personas que tiene magia? Y si es así, ¿cómo ve el resto del mundo que no tiene magia a las personas que tienen magia? ¿Y cómo ven las personas que tienen magia a las personas que no tienen magia? Por ejemplo, en Harry Potter, como es el mayor referente a lo que es la magia, está el mundo mágico y tenemos a los muggles y ninguno se junta. O sea, los muggles no tienen ni idea de que existen los magos y los magos ven como desde un punto de vista superior, se creen un poquito superiores a los que son los muggles y muchas veces son muy despectivos con ellos. Por eso también está lo de sucios muggles. Y bueno, les voy a dar de ejemplo mi mundo nuevamente para que para que yo me pueda ubicar de mejor manera y ustedes vayan entendiendo lo que quiero decir. En mi historia está todo el mundo, ¿vale? Y hay una cantidad de personas que tienen magia. Estas personas se alejaron del resto del mundo que no tiene magia, ya que ellos se consideran superiores y por lo tanto no quieren tener algún tipo de relación con personas no mágicas. Por lo tanto se fueron a una isla y ahí es donde viven y está la sociedad mágica. Por lo tanto todos los sociales y todas las reglas funcionan de manera distinta en la sociedad mágica que en la sociedad no mágica. Yo aquí puse un extra de que los magos pues son muy discriminadores con el resto del mundo. O sea, si fuera por ellos los exterminarían a todos y solo existirían los magos. Y han cometido actos muy crueles y muy poco humanos por esta discriminación que ellos tienen hacia el resto de personas no mágicas. Como dije anteriormente, lo que rodea la magia es mucho más interesante que lo que puede hacer la magia, y no solo me refería a los efectos, sino también a lo social. Por ejemplo, dentro de la sociedad mágica yo puse que hay niveles sociales. Por ejemplo, a los que poseen magia de ilusiones, pues también hay mucha discriminación hacia ellos dentro de la sociedad mágica, ya que se les considera que son los magos más débiles y por lo tanto no se les suele tomar en serio, y quienes poseen esta magia pues sufren de bastante discriminación. Por el contrario, los que poseen una magia destructiva, que es la magia más poderosa de todas, se les considera casi que dioses. O sea, hay toda una religión de fanáticos alrededor de los que poseen este tipo de magia, la magia destructiva, que son unos muy pocos los que la poseen y son muy poderosos, y por esto mismo hay casi toda una religión alrededor de ellos y son los que socialmente más poderosos. Después están los de magia elemental, que ocupan un puesto como medio por ahí, pero entienden a lo que quiero llegar, de que si quieren crear una sociedad mágica pues deben haber niveles de poder, y no me refiero de poder a esta magia es más poderosa que esta, no, me refiero a poder social, como pasa en la vida real, que hay personas más poderosas socialmente que otras, por X motivo. Por otra parte también pueden haber mitos, leyendas, o cosas por el estilo, o cosas que estén prohibidas, hechizos prohibidos. Un ejemplo aquí en mi historia es que la magia oscura de la que tanto les estuve hablando durante este episodio, está prohibida dentro de la sociedad mágica. ¿Por qué está prohibida?
Bueno, eso lo sé yo, pero ustedes no lo saben y tampoco lo voy a revelar. Pero es una magia ilegal. Y, por ejemplo, aquí en el esquema puse: la magia oscura es un rumor, mito entre los magos, la cual llega a asustar de tan solo ser mencionada, ya que se cree que va en contra de todos los ideales mágicos. Claramente esto es lo superficial del por qué está como prohibida, se considera un mito, pero hay algo mucho más profundo dentro de este que no pienso revelar. También a quienes se les encuentre con este tipo de magia oscura hay castigos, porque es algo ilegal. Por otra parte también tenemos la magia elemental, y aquí esto tiene que ver más con lo que son las especies y con lo que es el exterior del mundo, las personas que no poseen ningún tipo de magia, los que no pertenecen a la ciudad mágica. En la historia que yo estoy escribiendo están las Hetnurs, creo que les puse, que es un nombre que me inventé hace poco, que son protectoras de la naturaleza, y ellas pueden controlar, manipular la naturaleza a su gusto. Y como bien dije, en la sociedad mágica está la magia elemental, que consiste en lo mismo, pueden manipular los 4 elementos y la naturaleza y todo eso. Por lo tanto, hay un conflicto entre la especie de las Hetnurs y los magos elementales, ya que las Hetnurs consideran que los magos elementales hicieron una especie de apropiación cultural de sus habilidades, y por lo tanto está este conflicto entre ellos, aparte de que hay otras cosas, pero principalmente es de eso. Y ojo, puede que la razón de este conflicto no sea del todo verdadero, puede que en verdad sea algo inventado por las Hetnur, que también tengo que aprender el nombre, o puede que sea un conflicto mucho más profundo y esto sea solo para camuflar lo que en verdad está ocurriendo, como muchas veces pasa en la vida real. Como recomendación, hablando de esto, pueden utilizar muchas cosas, muchas situaciones sociales que pasan en la vida real para llevarlos a su historia y así manejarse de mejor manera. No tiene nada de malo y en verdad es una muy buena manera de saber qué hacer en tu historia. Y como último ejemplo tenemos a la magia luminosa, que con esta magia es algo muy interesante que me gustó mucho. Ciertamente dije que pues no todas las personas, no todos los seres poseen magia y que solo es una cierta cantidad. Sin embargo, la magia luminosa es la magia más accesible para todos. Aunque no nazcas siendo un mago, puedes ocupar esta magia. Obviamente si la ocupas, pues no vas a tener el mismo nivel de poder que un mago de magia luminosa que sí nació siendo mago. Pero al menos algo es algo. O sea, puedes usar algunos hechizos que son un poco más débiles y cosas así. Puedes utilizarla un poquito. Y por esto mismo es la magia más querida, respetada por todo el mundo. Pero es sumamente odiada por la sociedad de magos. Y esto claramente es porque a los magos no les gusta para nada relacionarse ni tener nada que ver con la gente que no nace siendo maga. Por lo tanto, que las personas no mágicas ocupen, aunque sea un poquito, de lo que es su magia, pues obviamente eso les enfada. Y tú aquí te preguntas, ¿y cómo consiguieron eso? ¿Cómo lo hicieron? Bueno, aquí yo puse un mito, que es que fue un mago luminoso quien, incumpliendo la orden de la sociedad mágica, decidió otorgarle al mundo acceso a esta magia. Es algo superficial, porque no es algo realmente relevante dentro de mi historia. Este mito no es algo muy relevante de momento, por lo tanto solo lo dejé en algo superficial y no profundicé mucho en él. Pero ahí está la idea. Entonces aquí, bueno, este fue como el ejemplo de algunas de las magias. Después está el resto de las magias que les mencioné, pero no voy a revelar mucho más de eso, porque ya sería demasiado revelar muchas cosas de mi historia. Pero entienden la idea de crear temas sociales, conflictos o una cultura alrededor de lo que es la magia, porque esto lo hace mucho más interesante y le da mucho más peso a lo que son los magos y sus hechizos. Y pues como en toda sociedad siempre hay conflictos internos, no porque la ciudad mágica sea todo de magos y odian a todo el resto del mundo de lo mágico, significa que entre ellos no vaya a haber conflicto, porque también pueden agregar estas cosas, ideas superficiales, obviamente solo ideas sueltas, no profundicen si no es necesario. Por ejemplo, yo dije que los magos de ilusiones son los más discriminados. Puede que hayan armado algún tipo de revolución, manifestaciones, para que se les deje de discriminar, como ha pasado en la vida real. O pueden ocurrir otras cosas, guerras entre ciertos clanes de magos y otros clanes, cosas así.
Pero como digo, si no es necesario, no lo creen, ¿ok? Solo estoy dando ideas al azar, ideas para construir mejor todo este mundo. Si quieren hacerlo, pueden hacer algunas ideas y anotarlas y todo eso. Y si va a tener mucha relevancia en su historia, si mucha va a ser el centro principal, por ejemplo, no sé, la revolución las manifestaciones de los magos de ilusiones va a tener mucha relevancia, pues sí profundiza en eso. Pero si no, simplemente déjalo como una idea suelta. Y si ni siquiera va a aparecer en tu historia, no lo hagas, no lo crees, para que no pierdas el tiempo y déjalo como una notita y listo. Y con todo esto que hemos creado de qué hace la magia, la sociedad mágica, lo que está prohibido, lo que hace la magia, los mitos, surge una pregunta, al menos a mí me surgió esa pregunta. ¿Hay que darle un origen a la magia? Darle un origen a algo dentro de una historia pues es muy importante, ya que pues si sale de la nada queda un poco raro porque nada surge de la nada. Sin embargo, hay dos opciones que pueden recurrir a la hora de darle un origen a la magia. El primero y el más sencillo, y no porque sea el más sencillo va a ser algo malo, de hecho, si quieren irse por el lado sencillo, muy bien, así se quitan más estrés. Pero el lado sencillo es el siguiente. La magia siempre existió y son pocas las personas, pocos los seres que pueden utilizarla. Un ejemplo de esto, la fuerza en Star Wars. Vemos a la fuerza como un tipo de magia, ¿ok? Se dice que la fuerza reside en todos los seres vivos, sin embargo, son pocos los que pueden utilizarla. Pueden usar este mismo concepto para la magia en sus historias de fantasía. Pero por otro lado, y algo mucho más complejo y que les va a hacer tal vez tremendo estrés y dolor de cabeza, es darle un origen más terrenal. Yo qué sé, vinieron unos monstruos, unos gigantes y les otorgaron a la humanidad la magia, pero solo se lo otorgaron a ciertas personas, o un dios, una diosa, yo que sé, vino, les dio la magia, o no sé, la consiguieron de alguna maldición, yo que sé, lo que ustedes quieran. Esto también es dependiendo de lo que requiera la historia. Si tu historia pues no requiere de un origen terrenal, pues no lo hagas. En mi caso, mi historia sí requiere, sí necesita, estoy obligado a hacer algo más terrenal debido a todo el resto que creé. Aparte de la magia, me obligó a que tuviera que darle un origen más terrenal. Si fuera por mí, haría algo mucho más sencillo, que siempre existió, pero no puedo irme por esa opción. Pero entiendan lo que voy diciendo. Si quieren darle un origen terrenal, pues hagan lo que ustedes quieran, y lo que también tenga coherencia con la trama que están escribiendo. Porque no pueden hacer que el origen de la magia sea una incongruencia total con el resto del mundo que están construyendo. No, porque queda feo, queda mal, no queda como ¿qué acaba de pasar acá? Entonces les recomiendo que tenga coherencia y que ahí ustedes elijan si un origen más sencillo o un origen mucho más complejo, lo que ustedes quieran y lo que su historia requiera. Y con todo lo que he mencionado, con todo lo que tenemos en mente, con todo lo que vamos construyendo, siempre hay que tener algo en la cabeza y no se nos puede olvidar qué va a hacer esta magia en nuestra historia, qué va a hacer, va a aportar en algo. Si no aporta, lo quitamos o lo dejamos ahí como una idea. Si aporta, profundizamos en eso. No sé, alguno de nuestros personajes va a ser un mago y qué relevancia tiene en la sociedad mágica. Lo que dije desde un principio, si sabemos en qué dirección va nuestra historia, vamos a saber qué relevancia y qué tanto profundizar en la magia y cómo llevar nuestras ideas a cabo. Y como último punto, y el más importante, así el más importante de todos, que no se les puede olvidar, ni siquiera se les ocurra hacer en su historia, es que la magia no sea un deus ex machina. Para quienes no sepan muy bien qué es esto, un deus ex machina es una persona, cosa cuya intervención poco verosímil resuelve una situación difícil. Un deus ex machina es muy molesto en las historias porque, claro, nos presenta una situación súper compleja y nos tienen con toda la atención ahí, y de repente llega cierto personaje o cierto objeto y lo resuelve todo en un abrir y cerrar de ojos y nos deja ahí con las ganas de ver un conflicto real, y claro, se ve algo muy perezoso en una historia y deja muy mal al autor, lo deja como alguien que no sabe cómo resolver la situación que planteó y que simplemente usó ese deus ex machina para librarse de eso. Y eso es una muy mala imagen para un autor que estoy seguro que ninguno de los que está escribiendo una historia quiere tener. Y aquí les doy un ejemplo de cómo no usar un deus ex machina. Vamos a plantear un escenario inventado así al azar.
hay una gran batalla que estuviste construyendo por un montón de páginas, de capítulos, así una gran batalla que están esperando todos, que es un conflicto muy difícil de resolver y que tienen los personajes súper tensos ahí contra la pared. Y está a punto de ocurrir la batalla, está ocurriendo, ahí están muriendo no sé qué cosas, está a punto de morir todos los personajes. Y de repente, no sé, llega alguien, un mago, chasquea los dedos, o sea, algún que otro hechizo un poquito más complejo con un montón de palabras rebuscadas. Y se resuelve la gran batalla, se resuelve el conflicto. Y listo, queda ahí. Y ya, queda como El Salvador, los personajes viven y ya. No tiene gracia, así no tiene gracia. Porque claro, con esa resolución tan sencilla del problema de que llegó un mago, chasqueó los dedos, bla bla bla, y se resolvió el problema, pues le quitas peso, le quitas seriedad, le quitas tensión al conflicto que estuviste construyendo con anterioridad, y también te perjudica a futuro, porque después de esa gran batalla, después de que se resolvió así de sencillo, pues si planteas otro problema, no se va a tomar tan en serio, porque vamos a decir, bueno, y este problema, ¿por qué no llega el mago? Lo resuelve y listo, como lo hizo anteriormente. Entonces, si con esos Deus Ex Machina, utilizando la magia, se pierde toda la seriedad y toda la complejidad y todo lo bueno que podría tener tu historia. Y ojo, esto no significa que no tengamos que utilizar la magia y que la hagamos ver como algo inútil o que solo da problemas. No es la idea, porque si no, nuestra magia no... Tenemos que darle un encanto a nuestra magia, y también tiene que ver a nuestros personajes, pero no que llegue a ser un Deus Ex Machina. ¿Y cómo usamos la magia para que no sea un Deus Ex Machina y en verdad sirva y siga siendo interesante nuestra historia y la forma en la que resolvemos los problemas? Pues aquí les voy a plantear otro ejemplo. Un ejemplo sencillo. Ocurre una gran explosión y nuestros protagonistas están que se van a morir por esta explosión. De repente, estando el mago ahí, no que llegue de la nada, salga de la nada, no, que el mago ya estaba ahí, usa un campo de fuerza mágico y los cubre de esa gran explosión y los salva. Claro, ahí no es un Deus Ex Machina, pero tienes que hacer algo antes de que llegue esa escena, y es construir los poderes del mago, decir que ese escudo mágico, presentar ese escudo mágico antes de que lo necesites. ¿Cómo lo vas a presentar? Ahí ves tú cómo lo haces, pero presenta esas habilidades para que no llegue la situación de peligro, de vida o muerte, y de repente el mago se saque un poder, una habilidad que nadie sabía que existía, y ahí los salva a todos. Ahí sí se vería como un Deus Ex Machina. Pero si presentas esa habilidad desde antes, cuando llegue la situación de vida o muerte y el mago use este poder que ya se mostró con anterioridad, vamos a decir, bueno, lógico que lo va a utilizar. Si no lo utiliza sería un estúpido, o sea, y ahí no sería un Deus Ex Machina. Y bueno, ya como consejito extra, si la magia va a ayudar, pues también que dé varios problemas, ¿no? Eso la hace mucho más interesante y no la hace ver solamente como algo, un as bajo la manga. No, que también dé problemas. Eso le suma puntos a tu historia y hace ver a la magia mucho más interesante. Y bueno, con esto serían todos los consejos que tengo para darles en este capítulo. Si tienen algún otro consejo, algo que aprendieron, algo que me faltó, pueden escribirlo en los comentarios, me ayudaría mucho, de verdad, y ayudaría también a otras personas que lean los comentarios. Como dije, no soy un experto en esto y todo lo que dije en este video es en base a lo que he ido aprendiendo poco a poco. Puede que en el futuro aprenda muchas más cosas y requiera de una segunda parte de este video. Pero de momento eso es todo lo que tengo que decir por hoy, y de verdad doy muchísimas gracias a todos los que se quedaron escuchándome, y en serio que de verdad lo agradezco mucho. Estuve muy nervioso porque esta es la primera vez que grabo algo así de largo y hablando de este tema, pero me gustó bastante, además que me ayuda a organizar mis ideas y un montón de cosas, y me ayuda a sentir que puedo ayudar a otras personas como yo. Yo llevo años escribiendo este libro, organizando todo, y he tenido que ir aprendiendo, he hecho 1000 bocetos, entonces entiendo la dificultad que puede ser y lo estresante que puede ser escribir una historia, y por eso mismo quiero ayudar, y por eso también los invito a ayudar en los comentarios y que nos vayamos ayudando entre esta comunidad para que vayamos construyendo historias mágicas, porque en un mundo de fantasía, la fantasía es un género muy extenso, entonces hay miles de cosas que podemos ir agregando entre todos. Así que yo los invito a escribir en los comentarios y que den cualquier idea. Cualquier idea. Ninguna idea es mala. Es el cómo se ejecuta lo que la vuelve mala o buena. Pero cualquier idea suelta no es mala. De hecho, son todas muy buenas. Y bueno, eso fue el primer episodio de esta serie, que en el momento en el que estoy grabando esto todavía no tiene un nombre oficial, pero que cuando esté publicado seguramente ya tenga un nombre, porque se me va a tener que ocurrir.
Y pueden escuchar esta serie, los episodios, tanto en YouTube como en Spotify, como a ustedes les guste. Y de verdad, muchísimas gracias por quedarse hasta el final y escuchar lo que tengo que decir. Espero que tengan un buen día, una buena tarde o una buena noche, dependiendo de cuándo y dónde me estén viendo. Y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.